Estamos en la mesa del lunes 21 de mayo del año 2018, feriado laborable. Estamos con Adriana Marrero, Casilda Echevarría, Gabriel Mazarovich y Pablo Carrasco. Un segundo tema de nuestro país antes de ir al mundo en el último bloque. Un segundo tema de acá, de la política, de la actividad sindical. El diputado Pablo Iturralde convocó al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, a comisión de la Cámara de Representantes para que explique la actuación de la cartera a partir de hechos acaecidos en la puerta de la planta Frigosalto de propiedad Somicar Sociedad Anónima. Iturralde se refiere al episodio que se difundió en un video en redes sociales, donde se ve cómo un grupo de trabajadores discute con el presidente del PIT-CNT de Salto, Carlos Catani, al que le explican por qué ellos sí quieren entrar a trabajar a la empresa, a pesar del paro de 24 horas que había sido decretado por la FOICA, la Federación de Obreros de la Industria Cárnica y Afines. En esa polémica se destaca la intervención de una mujer trabajadora. Ustedes tienen todo el derecho a reclamar lo que quieran, pero nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de trabajar. La empresa nos citó y nosotros queremos trabajar. El presidente de la Federación, Ariel Yaques, explicó que lo que detonó la movida, la medida, el paro, fue el despido que calificó como arbitrario, ocurrido el pasado 16 de abril, de Óscar La Rosa, empleado de Frigosalto y también presidente del sindicato de esa firma. Había varios de ustedes que querían tocar ese tema. ¿Quién empieza? Sí, yo lo pedí. Casilda, dale. Bueno, aquí hay varios aspectos a tomar en cuenta. Primero, esta señora anónima, que no sé si después se supo bien quién era, pero felicito su valor y el conocimiento de causa de lo que estaba expresando, y cuando alguien le dijo que era una ignorante, saltó y le dijo: sé mucho más de lo que usted cree. Me encantó esa señora, la firmeza, la tranquilidad con que estaba expresando su derecho y cómo sabía que tenía un derecho al trabajo protegido constitucionalmente, y que ningún otro señor arrogante, con las manos en los bolsillos, pensando que le iba a pasar por arriba, tratándola de ignorante, tratándola de que no sabía nada, le dijo que no tenía dignidad, o sea, le insultó todo lo que pudo, y ella se mantuvo ahí, firme en su posición de defender su derecho. Eso por un lado. Los hechos tuvieron el condimento de las redes sociales y de los teléfonos celulares, ¿no? Porque sí, fue inmediato. Esa fue una escena grabada. Junto a la mujer que quería entrar a trabajar había otras obreras, y una de ellas estaba con el teléfono registrando la polémica, ¿no? Y creo que es la que tiene el teléfono que le pregunta ¿quién es? al dirigente: ¿quién sí. es usted? Identifíquese, ¿no? Sí. Le pide el nombre y el apellido. Y el primero es reacio y dice: presidente del PIT-CNT de Salto. No, su nombre. Así que fue una escena muy agradable de ver. Por otro lado, es importante ver la prepotencia con que un líder sindical se quiere imponer a los trabajadores, cosa que no debe hacer, porque debería ser representante. Y esto nos lleva al segundo punto que quiero destacar, que es la regulación de los sindicatos. Los sindicatos debieran ser, como cualquier asociación civil, reguladas con las mismas normas del Ministerio de Educación y Cultura, es decir, con quórum mínimos en las asambleas para resolver, mayorías mínimas para resolver, y que todo el mundo las mayorías estuvieran realmente representadas en esos líderes sindicales. Y tercer punto, estoy en desacuerdo total con que se impida a los trabajadores que quieren trabajar que ingresen a su lugar de trabajo y trabajen. Bien, yo creo que discusiones como esta en la puerta de los centros de trabajo, cuando hay un paro, hay 250.000. Yo tuve bastante más complicadas que esa. Me faltan dientes de algunas piñatas que hemos tenido con gente contratada con las patronales y con gente que dentro del sindicato quería medidas más radicales que la dirección sindical impulsaba. O sea, desde los que nos acusaban de ser maoístas revolucionarios que les quitábamos el trabajo, hasta que nos acusaban de ser reformistas traidores que no peleábamos contra la burguesía.
Entonces, o sea, discusiones de este tipo hay. Yo creo que esto fue una encerrona, ¿no? Con este compañero, ¿no? Prepararon la discusión para filmarla y tirarla por las redes, como están haciendo. Es una práctica muy habitual ahora en un conjunto de cosas, y está bien, y el otro dio la discusión. Yo no vi ninguna prepotencia. Yo creo que, a ver, hay derecho al trabajo, no tengo la más mínima duda. Estamos hablando de una industria frigorífica donde la represión antisindical es generalizada. No solo hubo despido ahí, hubo un despido en casi todos los frigoríficos. Recién ahora se está fortaleciendo la organización sindical, que estaba muy compleja. El año pasado hubo un paro de los 40 frigoríficos habilitados, pararon 36 el año pasado, pararon casi 12.000. El lío no fue ahí en Salto, donde hubo Salto, hay un lío gigantesco en el frigorífico de Durazno, donde a los que son electos delegados sindicales lo mandan al foso a remover estiércol, ¿no? Dejan de ser trabajadores calificados y pasan todos ahí. Llamativamente, cuando sos delegado sindical tenés que ir a mover eso. Fue en Solís el lío también, porque llamativamente se les dio por hacer un ajuste en el frigorífico de Solís y despidieron a todos los afiliados al sindicato. Todos los demás quedaban adentro. Es muy llamativo que no servía ninguno de los que estaba afiliado al sindicato para trabajar. Entonces creo que hay que tener cuidado, creo que hay que tener mucha calma en la discusión. Ahora, esa trabajadora de valiente no tiene demasiado, porque en realidad tiene toda la protección. Ella tiene el trabajo seguro. O sea, si vas a defender los derechos de la patronal, vos como trabajadora tenés trabajo. Los otros no van a laburar nunca, como no laburan más. Termino con esto. Ahí mismo en Salto se organizaron las trabajadoras de los arándanos porque estaban siendo fumigadas, y ninguna de las que se organizó, que pedían tener agua y baño en la plantación, volvió a ser tomada en la zafra. Entonces, esas sí son trabajadoras valientes. Ahora no salen por ninguna red social. Esa es la verdad. Yo quisiera vivir en el país que vive Gabriel. Realmente tener un sindicato así sería maravilloso. Es decir, ya cuando no pueden más de sufrir y estar enterrados en el estiércol, se oponen. Son la parte débil. Es decir, eso que dijo Marx en 1848 sigue funcionando hoy, que la parte débil de la sociedad es el trabajador y la parte fuerte es el empleador. Yo creo, no me acuerdo por qué temas, fue en esta misma mesa yo contaba cuando era niño que el AFE nos paraba entre Rebolledo y Casupá 1 hora al sol el 2 de enero, y que eso terminó con un apoyo fenomenal de la gente al ejército y a la dictadura cuando esta llegó. Fenomenal, ¿no? Por el hartazgo que viene. Hoy estamos viviendo exactamente la misma situación, dándole nafta a este fuego, y eso que pasaba, yo siendo un déjà vu de que esto ya lo viví. Y ahora, este caso en particular, este caso es escandaloso. Este caso es una vergüenza. Este señor que echaron, lo llama Marrero, La Rosa. Este señor que echaron, ¿saben por qué lo echaron? Lo echaron porque hizo una entrevista a la prensa de Salto diciendo de que el frigorífico pagaba con cheques sin fondo. ¿Vos querés un sabotaje de mayor magnitud para un frigorífico? ¿Vos tenés que alguien le va a mandar un camión de ganado a un frigorífico que paga con cheques sin fondo? Es decir, que lo que está tratando de hacer es que pierda el trabajo todos sus compañeros, absolutamente todos sus compañeros. Entonces, ese motivo y la expulsión, vaya si está bien justificada, genera una desproporción. 40 plantas, como dice Gabriel, cierran de la industria que exporta 1.500 millones de dólares en Uruguay y en la que viven 12.000 trabajadores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es el mundo al revés. Es la gente como empresario. Yo el caso de Solís lo conozco absolutamente también, porque Jorge González, un amigo, conozco a la interna, no fue una selección de sindicalistas, fue una chique porque los números de los frigoríficos a los costos de Uruguay son imposibles. Entonces, todo el desamparo que tienen los empresarios en Uruguay es tan brutal que no les extrañen para nada, porque que vayamos a seguir perdiendo empleo, vamos a perderlo durante los próximos 2 años. Claro. Y hoy que el tema número 1 es seguridad, llegamos al 2019 de las elecciones con el empleo como único tema en este país. Sí. Yo creo que a mí me interesó un aspecto de lo que dijo Casilda y lo quiero levantar, pero antes de eso creo que tenemos que prestar atención a estos procesos que se dan de alejamiento
de las cúpulas de poder de aquellas bases que representan. Me refiero tanto al campo sindical en este momento como al campo de lo político o a cualquier otro campo, ¿verdad? Y también lo digo, ¿no? Es decir, no solamente en lo que tiene que ver con las gremiales, con los sindicatos de trabajadores, sino también con los sindicatos ganaderos, etcétera, ¿no? Es decir, como que hay en el proceso de crecimiento una independización, una separación progresiva de aquellas personas que ocupan cargos de poder en relación con aquellos que representan. Yo creo que lo que nosotros vimos en las redes es un ejemplo claro de esto, es decir, de este señor que, bueno, de alguna manera tiene su salario fijo, es decir, que está financiado por el sindicato, y una señora que le dice, una mujer joven, y en esto quiero reivindicar el papel de las mujeres. ¿Por qué lo reivindico? Porque, como decía a Gabriel hace un rato, capaz que si hubiera sido una discusión entre hombres esto se hubiera resuelto de otra manera, ¿no? Es decir, capaz que se hubieran ido a los puños. Por la vía rápida, por la vía más rápida, ¿verdad? Hubiera habido violencia, cosa que no es deseable. Entonces esta mujer interpone argumentos, su derecho a trabajar, y uno que me parece muy importante, que es vos no le pagás la comida ni los pañales a mis hijos. Yo creo que este tipo de cosas hay que mirarlas en ese contexto. El cruce entre una trabajadora de una empresa privada y un dirigente sindical que es empleado público, ¿no? Exacto, de la ¿no? intendencia, de Salto, exacto. Etcétera. Entonces ahí yo creo que hay que examinar estas cuestiones y también, vamos a decirlo con claridad, no todos los echados, no todos los despedidos son iguales para los sindicatos, ¿no? Hay despedidos de primera, despedidos de segunda, despedidos de tercera. Los sindicatos solamente se movilizan cuando les molesta la persona que está siendo despedida porque es un compañero, etcétera. En otros casos no es así. A mí lo que me interesó de Casilda, que quería destacarlo, es posiblemente sí, no lo había pensado, ¿verdad? Es decir, algún tipo de regulación, ¿no? De cómo se toman esas decisiones, porque muchas veces la sospecha que está atrás es que no son decisiones que cuenten con la mayoría, con la aquiescencia de la mayoría de quienes pertenecen a ese sindicato. Entonces, bueno, yo creo que sí, que este es un problema. Como docente en la universidad he visto cosas horribles también de los sindicatos, tomar decisiones de personas por sí ante sí y sin asamblea, sin decisión, y reivindicar el derecho de hacerlo. De un dirigente que está allí reivindica el derecho de sancionar a un compañero, levantar la mano para sancionar a un compañero sin que haya ninguna fuente de legitimidad con eso. Entonces yo hago un llamado a los sindicatos, a los cuales valoro muchísimo, a que tomen ejemplo de otros sindicatos que son serios, que trabajan con seriedad, con responsabilidad y que han aportado a que el país funcione mejor. Sí, en primer lugar también quiero decir que la organización sindical, es decir, la organización de los trabajadores, no solo es buena para los trabajadores, sino también para los empresarios, cuando es una organización legítima y legitimada por las demás personas, porque se habla de igual a igual entre un grupo y el otro. Pero también reivindico la posibilidad de los acuerdos individuales en primer lugar, dentro de cada empresa, entre los sindicatos y las empresas individualmente tomados, y no estos sindicatos generales que al final están totalmente alejados de los intereses de los trabajadores de cada una de las empresas. Entonces, es importante decir que la organización sindical de por sí es buena cuando está correctamente organizada y cuando tiene regulación interna que legitima la representatividad de todos, pero también digo que es importante dividir ese poder en lo que hace a sectores de cada uno de los rubros e incluso empresas. Eso le va a dar una libertad mayor a las personas en el trabajo. Ahí supongo que se da la diferencia, ¿no, Gabriel? Sí, claramente. Una de las tantas. No, sí, claro. Yo creo, obviamente el movimiento sindical no es perfecto, ni mucho menos. Ni yo estoy de acuerdo, ni creo que ningún trabajador esté de acuerdo con todas las medidas o todas las metodologías que aplica el movimiento sindical, ni de cerca. No, eso es efectivamente así. Lo que sí creo que
no se da en un escenario perfecto esto, se da en un escenario de construcción de cosas, de luchas muy complicadas. Uruguay, si uno, el otro día estaba leyendo una nota que en América Latina se avanzó mucho en la reducción de la pobreza, que mucho tiene que ver con el aumento salarial, muchísimo tiene que ver con la lucha sindical, eso porque el salario es la política social más abarcativa y más genuina que hay. Yo comparto el empleo, yo creo que el empleo es un problema, sí, sin duda, lo vamos a tener que discutir mucho y ver qué historia hay. Pero, y la industria frigorífica... Que compartís que el empleo es un problema, estás aludiendo a lo que decía Pablo, vamos a llegar con un debate sobre el tema del empleo, en Uruguay y en el mundo, ¿no? Porque yo creo que la miramos, obviamente, de perspectivas diferentes, pero es así. O sea, hay un avance, hay un dumping social. Por ejemplo, en Paraguay hay trabajo esclavo, y las mismas y matan a la gente por protestar. Y los mismos frigoríficos que tienen grandes poder de aquí en Uruguay son dueños de los frigoríficos en Paraguay. Entonces, obvio que tienen costos más bajos. Si trabajan los niños gratis en Paraguay y los azotan si protestan. Entonces, ¿cómo no? Hay trabajo esclavo para hacer ticholo. Entonces, el dumping social, la contrarreforma salvaje de Temer que lleva a Brasil a la época de la Facenda, baja los costos sociales, obviamente. Si dejan trabajar a la mujer embarazada en condiciones insalubres, ¿cómo no va a bajar? Lo que digo, baja los costos. El problema es, el camino es cómo discutimos en ese territorio. Y a mí me parece, en este caso, yo creo que, a ver, es de sobrevivencia que el movimiento sindical tenga consenso en las medidas que toma. Yo lo he explicado acá en la discusión, claro, no todos lo toman así, yo soy consciente de eso. Pero si uno iba a una asamblea, en mi fábrica, por ejemplo, que éramos 400, en la fábrica de calzado, y íbamos a decidir una huelga, y la asamblea salía 223 a 190, vos tenías el criterio de vamos a discutir de vuelta, porque hay la mitad que no quiere ir a esa medida y nosotros nos vamos a forzar para romper todo. Esa es la verdad de la cuestión. Me ha pasado también de asambleas donde la gente se pasa y vos vas con una posición de no ocupar y terminábamos ocupados, ¿no? Y el abogado de la fábrica era Marquesano y nuestras ocupaciones duraban 5 segundos, porque Marquesano era el ministro del Interior y a los 10 minutos teníamos la metropolitana que se terminaban las ocupaciones. Y las problemáticas de la participación también. Lo que digo es que, claro, vos tenías pero tenías ese desborde de la cuestión. A mí me parece que hay un problema, en algunos casos, de inmadurez que puede pasar y de discusiones, pero hay un problema de sobrevivencia en que haya consenso con las medidas. Yo lo pongo de este ejemplo en el tema de la carne. Se podrá discutir mucho de la FOICA, además hay un proceso de unidad, la FOICA está dividida y hay un proceso de unidad para juntarse, con metodología y discusiones distintas. Pero no hay manera de lograr que paren todos esos trabajadores que pararon. O sea, no se puede deslegitimar el resto de la movilización por este incidente, que vuelvo a decir, fue un incidente menor, y creo que hay de esas discusiones hay todos los días por todos lados, ¿no? Todos los días. Adriana creo que iba a agregar algo más, pero Pablo estaba pendiente. Adriana, no, yo quiero también señalar el problema metodológico de la Asamblea como método para decidir cierto tipo de cuestiones, sobre todo porque es un método, es un sistema que estaba fundado en la idea de que había una división del trabajo, por el cual los hombres eran los que participaban en el mundo laboral y decidían en la Asamblea, y de todos modos los niños quedaban cuidados por sus madres. Ahora, cuando las mujeres se incorporan masivamente al mercado de trabajo, lo que ocurre es que evidentemente tienen menos capacidad de participar de esas asambleas hasta el final de la asamblea. Entonces, claro, esto que vos decís, ¿no? Ojalá, ¿no?, se produjera lo que vos decís de, bueno, plantas o fábricas con 500 empleados y que todos participen, o bueno, 400 participen. La cuestión es cuando ese número va mermando con el paso del tiempo, y bueno, por razones efectivamente que tiene que ver con el cuidado, las mujeres u otros colectivos tienen que irse, porque tienen que asumir el resto de las responsabilidades que les tocan en la vida. Entonces, bueno, allí creo que al movimiento sindical le corresponde repensar los modos de tomar decisiones y repensar su relación con la gente, ¿no? Con la gente a la que dicen representar. De acuerdo. Sí, yo creo que sí, que el sindicalismo uruguayo, que me parece que no existe en el mundo, tengo la sensación de que, sacando en Argentina, donde además encima son corruptos,
yo nunca les vi una autocrítica de nada. Es decir, cuando vos tenés una huelga para defender, ¿se acuerdan en Conaprole cuando el video mostraba que robaba? Y paran con la prole. Cuando el tipo estaba robando en un video. Entonces, cuando ahora tenemos un paro de 12.000 personas para un tipo que dijo que pagaban con cheques sin fondo, entonces es el pastor mentiroso. ¿Cuál es la que yo le voy a creer? Porque en esta yo sé por qué están parando y a qué lumpen están defendiendo, pero los demás paros yo no sé. Entonces, si el movimiento sindical no empieza a ponerle un poquito de autocrítica y empieza a separar la paja del trigo, todas sus propuestas son mentiras como base para no equivocarte. ¿Algo más? No, está bien, este tema va a seguir presente. Yo pienso exactamente lo que estoy en las antípodas de mi amigo Pablo, como de costumbre casi. Si no, festejamos los 6 goles de Peñarol nomás, lo demás. 3-3. Claro. Yo aplicaría esa lógica a las resoluciones empresariales, todas. He dedicado una parte de la pausa a comentar con los oyentes varios de los mensajes que han ido llegando. Lo digo porque la discusión se dio de manera tal al aire que casi no quedó margen para meter ninguno de los WhatsApp o mensajes de texto o correos electrónicos. De todos modos, como siempre aclaramos, los tertulianos están al tanto, ellos reciben esos comentarios. Bueno, ahora mismo yo estaba charlándolos con ellos y discutíamos a propósito de esa participación.